Hola, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda, soy licenciada en fisioterapia y bienvenidos al tercer día del Simposium de Fisioterapia de la Universidad Cuauhtémoc. El día de hoy vamos a estar con un tema muy interesante. Les pido que si tienen algún comentario, alguna duda, la dejen en los comentarios y al final de la presentación les estaremos resolviendo esas dudas. El día de hoy tenemos el tema de hidroterapia y terapia acuática. Le agradecemos su presencia a la licenciada Eugenia Hernández Ruiz, que cuenta con certificaciones y especialidad en terapia acuática, con un posgrado en acupuntura en fisioterapia y una maestría en osteopatía. Es profesora asistente en la Asociación Internacional de Terapia Acuática, así como presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Terapia Acuática. Bienvenida, licenciada. Hola María Fernanda, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Universidad Cuauhtémoc. La verdad es que es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir esta información que tengo. Pues antes que nada, porque sé que no tenemos muchísimo tiempo, me gustaría presentarles un pequeño video y mientras les presento el video, quiero que les voy a ir contando un poco sobre qué es. ¿Qué es la terapia acuática y qué es la hidroterapia? Bueno, pues como ustedes pueden darse cuenta, la terapia acuática vamos a trabajar mucho con los pacientes de diferentes tipos de patologías. La mayor parte de las personas que estamos dentro de la piscina somos fisioterapeutas, pero no somos exclusivos en la parte de lo que es la piscina terapéutica. Trabajamos incluso con pacientes pediátricos, con pacientes geriátricos y con diferente tipo de patologías. Sin embargo, la idea de la terapia acuática siempre es como flotadores, cosas, cargar al paciente y como se pueden dar cuenta en el video, es mucho más que eso, ¿no? La terapia acuática son juegos dentro del agua, pero con cosas muy específicas. También hacemos cosas muy dinámicas y también cosas muy estáticas. Trabajamos muchísimo lo que es el control, la respiración, el cambio de centro de gravedad y además hacemos mucho lo que es el medio ambiente enriquecido. Todas estas cosas las voy a mencionar a grandes rasgos porque para saber específicamente cómo utilizar este tipo de terapia y cómo hacer una terapia así, pues se necesitan tomar certificaciones para que, pues ahora sí como que por paso nos vayan explicando. Simplemente les quería enseñar este video para que se hagan como una idea de cómo se ve una clase de terapia acuática. Estos son cortos de certificaciones que se han hecho a través en México. He tenido la fortuna de estar no solamente en México, sino en Europa. Esto es un congreso en Estados Unidos que se hace, ¿no? Entonces, simplemente es para que ustedes tengan como una idea, si no terminamos de dar la parte teórica por las preguntas y por el tiempo, que me gustaría que ustedes ya como, antes de empezar la práctica, la parte teórica, pues vean de qué se trata, ¿no? O sea, que no es como ustedes a lo mejor pueden pensar que es. Entonces, voy a empezar con mi presentación. Y disculpen la tardanza. ¿Qué es terapia acuática y qué es hidroterapia? La verdad es que este tipo de cosas a mí me gustaría dejar en claro desde un momento, ¿no? O sea, como para mí es súper importante que ustedes como alumnos de fisioterapia lo empleen bien desde el principio. Hidroterapia y terapia acuática son cosas diferentes. Entonces, quiero que desde a partir de ahora no las confundan y no las vuelvan a decir como por similitudes, ¿no? Para empezar, la hidroterapia, la palabra, la etimología, viene del origen griego y terapia acuática es de origen latín. ¿Por qué entonces utilizamos ahora o por qué hemos escuchado este tipo de hidroterapia y terapia acuática en México y en nuestros días? Pues resulta que por una traducción del inglés, en los países anglosajones, que son, por ejemplo, Inglaterra, Estados Unidos, son los países donde se han empezado a hacer más como la hidroterapia. Entonces, la traducción de hidroterapia a español, hydrotherapy, empezó a ser como un poco vaga. En realidad, hidroterapia significa que podemos utilizar de forma terapéutica todo lo que tiene que ver con agua. Por ejemplo, una compresa de agua caliente, una compresa es hidroterapia. Unos chorros es hidroterapia. No sé, vapor, hidroterapia. Como se pueden dar cuenta, este tipo de cosas no se parece nada a la terapia acuática que vieron en el video. Entonces, vamos a dejar de lado la palabra hidroterapia y vamos a utilizarlo más como terapia acuática. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esta palabra, no? De terapia acuática. Pues, como ustedes saben, siempre hay un consenso de todas las cosas a nivel internacional
Y entonces decidieron todo lo que son los terapeutas acuáticos, los más grandes, Australia, Estados Unidos e Inglaterra, se unieron varios profesionales y decidieron que lo mejor es que utilizar un vocablo que sea como en parte internacional y que sea más acorde a los estándares de la WCPT. Entonces, por eso, ahora quiero que todos siempre digan terapia acuática y no hidroterapia. Con ese tema, me gustaría que lo dejáramos muy en claro y les voy a hablar sobre de qué les voy a tratar en este tema. El por qué agua, por qué quieren llevar a sus pacientes al agua, qué tipo de pacientes son los pacientes que van a estar dentro del agua, cuál es la evidencia científica, si es que existe o que sí es buena, y también algunos métodos y asociaciones que se dedican a impartir este tipo de terapias acuáticas. ¿Por qué agua, no? O sea, ¿por qué el agua? Porque tenemos, el agua es un medio que es diferente, obviamente diferente a la tierra, diferente de estar en seco. Y es porque simplemente por estar en el agua, las propiedades físicas que tiene el agua van a hacer que tengamos un cambio fisiológico en todo nuestro cuerpo. La primera parte que tenemos aquí, que es la inestabilidad, es algo que nosotros como terapeutas estamos buscando constantemente con nuestros pacientes. La inestabilidad nos va a ayudar a poder hacer un cambio de centro de gravedad, vamos a poder hacer movimientos un poco más amplios, vamos a poder ayudar a los pacientes que tienen, por ejemplo, para prevención de caídas, necesitamos que ellos tengan inestabilidad en agua, en un medio ambiente seguro, para que poder después lo tengan en tierra. La siguiente, un poco, la verdad es que lo estoy mezclando a todos porque creo que uno se enlaza con el siguiente. La libertad de movimiento es que, bueno, no sé si les ha pasado, pero que cuando están dentro del agua, incluso no sé si han llevado ya prácticas en la piscina terapéutica, es que el paciente entra al agua y lo primero que te dice, ¿sabes qué? No me duele nada, me dolía antes la espalda o la rodilla, y de repente, una vez más, por las propiedades físicas, les deja de doler y hacen todo esto. Entonces, los rangos de movimiento son más grandes, tenemos más repeticiones con los pacientes y sabemos, de hecho, que mayor movimiento nos ayuda también para todo lo que tiene que ver con la fascia, y dependiendo de qué tipo de movimiento podemos utilizar la fascia intramuscular o la extramuscular, dependiendo de lo que estamos buscando. El apoyo dentro del agua es súper importante porque no tenemos apoyo nosotros o sea, nosotros como terapeutas con el paciente, porque el agua le da el apoyo suficiente para que nosotros tengamos nuestras manos libres. En inglés el término es hands-free y eso es muy importante porque le damos al paciente una cosa que se llama self-efficacy, que de hecho ahora mismo si lo buscan en internet, en las pautas de evidencia científica, se han dado cuenta que los fisioterapeutas estamos buscando mucho lo que es el self-efficacy, que significa la autoconfianza para que nosotros como personas digamos, tengo el mundo, el poder de hacer lo que yo quiero en mis manos. La seguridad, dentro de diferentes tipos de metodologías, lo que hace la seguridad es que les enseñamos a los pacientes, incluso a los terapeutas, porque muchos terapeutas tienen miedo de estar en el agua, a qué pasa si se caen o se resbalan, cómo volver si pierden el equilibrio, cómo volver a incorporarlo. Recuerden que si te caes en el agua, realmente no te caes. Entonces es un medio seguro. Cuando nosotros nos movemos en agua, nos movemos un poco más lentos porque tenemos que romper la presión de del agua. Entonces, al romper la tensión del agua, hacemos que nuestro movimiento sea más lento, lo que significa que si nos llegamos a caer, nos vamos a caer más lentos y esas milésimas de segundo le va a ayudar al cerebro a hacer un mecanismo de control motor. Entonces, si nosotros estamos entrenando, por ejemplo, prevención de caídas en el agua, es súper importante este tipo de cosas que lo tengan en la mente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos buscando que el paciente realmente sepa si se va a caer, cómo caerse, ¿no? Y cómo no caerse, pues imaginemos, ¿no? Ustedes tienen un paciente que tiene un Parkinson que se mueve muchísimo y entonces están haciendo todo esto, libertad de movimientos, están tratando de hacer que tenga inestabilidad y con tanto movimiento puede ser que esta persona que es inestable pierda el equilibrio y se caiga. Entonces, nosotros tenemos que evitar, ya sea por el tono muscular del tronco, por movimiento del brazo,
cómo hacer que ese paciente con tonificación específica en este grupo muscular pueda recuperar el cuerpo, pueda recuperar otra vez el equilibrio. Entonces, para que cuando haga muchas repeticiones en agua, en tierra lo haga mecánicamente. Las propiedades físicas, voy a mencionar dos principales. Bueno, no principales, la verdad es que no son principales, pero son las que más preguntan las personas cuando estamos en cursos. La primera es la temperatura. Siempre preguntan, ¿cuál es la temperatura ideal que tiene que tener una piscina? Pues la respuesta va a ser, depende del tipo. Me encanta decir depende. Entonces, va a ser, depende del tipo de paciente que estés tratando en la piscina. Un ejemplo, no es lo mismo tratar a un niño por 30 minutos de terapia a entrenar a unos pacientes con esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque sabemos que si ya así por sí la patología de esclerosis múltiple tienen el problema de la fatiga neurológica. Entonces, cuando el paciente tiene un poco más de elevación de la temperatura de su cuerpo, la fatiga neurológica se va aumentando. Pero también sabemos que es súper beneficioso y que es necesario que los pacientes con esclerosis múltiple hagan ejercicio. Entonces, lo ideal sería que lo hagan en un medio donde puedan estar como una temperatura un poco más baja para que cuando suba la temperatura por el movimiento físico no llegue a una fatiga neurológica. Entonces, en este caso, se recomendaría que la temperatura fuera un poco más baja. También depende, por ejemplo, si tienen con pacientes con problemas cardíacos, pero en general la temperatura ideal es la temperatura basal, ¿vale? La temperatura de nuestro cuerpo, unos 34 o 33 grados es la temperatura del agua, lo ideal. Lo siguiente, la siguiente propiedad física va a ser la presión hidrostática, que significa, que seguro ya todos saben de qué es, pero es la presión que ejerce el agua sobre nuestro cuerpo. ¿Por qué creo que es importante que la mencione esta? Porque les voy a hablar también sobre los pacientes con COVID o post-COVID o los pacientes que han estado en terapia intensiva por mucho tiempo. Solamente por estar dentro del agua, la presión hidrostática lo que va a hacer es que va a presionar todo nuestro cuerpo, más presión de los pies y menos presión arriba, obviamente. Va a aumentar todo lo que es la sangre en nuestro corazón y va a aumentar el linfedema, va a hacer que el diafragma esté arriba, la respiración va a ser mejor, todo este tipo de cosas. Por eso creo que es importante estas dos propiedades físicas. Otra cosa que les quiero mencionar es que dentro de la terapia acuática tenemos que ver muy bien los tipos de nivel, los tipos de función y los de actividad, participación y actividad física. ¿Y por qué se mueve esta tablita, no? Porque si se dan cuenta, tenemos diferente tipo de pacientes y diferente tipo de objetivos terapéuticos, ¿no? Entonces, a lo mejor para una persona en particular, aunque tenga la misma patología, para una persona es más importante el nivel de función que el nivel de actividad. O para otra persona es más importante la participación. Entonces, cuando hablamos de nivel de función, nos estamos hablando de todo lo que tiene que ver con respiratorio, movilidad, articular, todo eso. Nivel de actividad, actividad física y participación, que es importante dentro de nuestra terapia, en general de fisioterapia, la inclusión del paciente al medio, ¿no? O sea, a la sociedad, a su comunidad. Entonces, esta parte quiero que la tengan muy en cuenta porque todo lo que ustedes vayan a hacer en agua tiene que tener un sentido lógico para poderlo traspolar a tierra. Eso es muy básico porque a lo mejor dicen, bueno, obviamente, pero hay muchísimas literatura que incluso dicen, ¿sabes qué? Hicimos para prevención de caídas, ¿no? Vuelvo a prevención de caídas. Hicimos una valoración, un time up and go, pero trabajamos marcha, ¿no? O trabajamos sedestación. Claro, entonces, si vas a valorar una cosa y vas a hacer otra cosa, pues no va a tener como mucha relación. O, por ejemplo, tu paciente, como este paciente, ¿no? Quiere jugar básquetbol en silla de ruedas y ustedes están empeñados a que quieren que tenga mejor marcha. Pues al paciente no le interesa eso. Entonces, ese tipo de nivel de función es la que, no solamente en terapia acuática, pero sí que se enfoquen que lo que hagan en agua lo puedan traspolar después a tierra. La siguiente diapositiva no la podemos ver, no lo sé por qué, pero vamos a hablar ahí sobre los diferentes tipos de pacientes, ¿no? O sea, qué tipo de pacientes
son los que se pueden beneficiar en la terapia acuática. Y van a ser todos los pacientes que tengan un problema con la gravedad. Todos los pacientes, o sea, si se dan cuenta, casi las patologías no las mencionó tanto. Bueno, sí mencionó un Parkinson y esclerosis múltiple, pero en realidad son los pacientes que tengan problemas con la gravedad, ¿no? Que se la pasen mucho tiempo sentados o que han estado acostados mucho tiempo o que para caminar les cuesta trabajo porque se fatigan. Entonces, este tipo de pacientes son los que se benefician más de la terapia acuática. Los pacientes que quieren entrenar como para prevención de caídas, pacientes geriátricos, pacientes con Alzheimer, pacientes con Parkinson, que son los más vulnerables a este tipo de accidentes. La neuroprotección es algo bien interesante que me gustaría que lo buscaran por ahí, porque para yo hablar sobre la neuroprotección tendría que tener como otra hora para poder hablar sobre ellas, pero simplemente es el hacer ejercicio muy intenso, muy intenso, muy intenso, ayuda a proteger la desmineralización de nuestro cerebro. Y se ha demostrado que este tipo de ejercicios para pacientes que casi no se pueden mover fuera del agua es muy importante y es bastante beneficioso hacerlo dentro del agua para ayudar lo que es la memoria y, bueno, otras cosas. Y aquí entre paréntesis y con 2 puntitos tenemos lo que es el tratamiento para pacientes en la UCI, que es la terapia de la unidad de cuidados intensivos, e incluso también por COVID, pero tengo como un puntito porque por COVID no sabemos porque no hay como suficiente investigación, es como una hipótesis, y si quieren saber más sobre los pacientes que están en terapia intensiva, que los meten, todos entubados, que los meten en un tanque terapéutico, una piscina terapéutica. Va a haber un podcast la siguiente semana que vamos a hablar sobre ese tema. Ahora les cuento más sobre eso. Si se dan cuenta, aquí les puse como en negrito y subrayado cosas como más básicas e importantes. Toda esta información la estoy sacando de un congreso que está viendo actualmente en la página, en una sesión web, que lo hace la asociación en la que yo estoy miembro, ¿no? La IATF. Se habla sobre los beneficios de la carga de los tejidos del sistema nervioso. Es lo mismo que les mencionaba hace rato sobre la neuroprotección. Tenemos que ser como fisioterapeutas, hacer que nuestros pacientes se cansen realmente, que haya una fatiga real para poder hacer un cambio en el cerebro, no solamente en la condición física, sino también hay un cambio neurológico. Hay un investigador japonés que se llama Daisuke Sato, que es el que ha visto y ha hecho mediciones sobre los cambios neurofisiológicos de estos pacientes, los cambios que realmente hay en el cerebro, ¿no? Habla sobre los cambios de acetilcolina, también habla sobre la mayor migración, los factores neurotrópicos que pasan en el cerebro, que es muy interesante. Simplemente, por ejemplo, su investigación es simplemente estar dentro del agua y mide con un electrograma especial para ver los cambios en el cerebro. Entonces, la verdad es que si se dan cuenta, son muchísimas cosas muy interesantes los que podemos hacer en terapia acuática. Otra cosa importante es el medio ambiente enriquecido. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre este tema, pero se ha visto que hay un estudio que se ha visto que ponen ratones en una caja con un montón de actividades que hacer y otros ratones con nada que hacer, ¿no? O sea, están ahí muertos de asco. Después de un tiempo, ven el cerebro, que es lo que tienen, y se dan cuenta que los ratones que han tenido como mucho estímulo de hacer cosas físicas, visuales, en un medio donde era como muy divertido, los ratones tenían un mejor desarrollo neuronal, mientras los otros tenían un declive cerebral. Entonces, eso para los pacientes que están con problemas neurológicos es muy importante también trabajarlos con ellos. Y el medio ambiente en el agua es ideal. ¿Por qué? Porque les cambias totalmente la jugada, ¿no? O sea, recuerden que nuestro cerebro, su mayor alimento es la información. Entonces, el momento en que los pacientes están todo el tiempo en una silla de ruedas o en una camilla, pues la información que tienen es muy poca. En cambio, cuando los cambias al agua y los pones a hacer movimientos y empiezan a sentir el agua, empiezan a sentir que el agua se mueva con ellos, o que incluso a veces el agua puede ser dura, la temperatura del agua,
cuando les cae agua en la cara, el sonido del agua también es diferente. Entonces, eso hace que el cerebro esté más alerta. Y al estar más alerta, el paciente y el cerebro, los movimientos que ustedes hacen realmente se quedan, realmente se perdura. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen una rehabilitación donde hacen 1, 2, 3? No hay ningún el paciente no lo hace por aburrición, o sea, lo hace porque, bueno, sí, estoy haciendo este movimiento, pero realmente no hay una memoria motora, no hace una memoria motora el paciente. Recuerden que les estoy hablando sobre pacientes neurológicos, pacientes, no crean que es un deportista así normal, ¿no? O sea, no, pacientes que realmente requieren un problema, una atención neurológica o ayudarlos también a la parte motora, ¿no? O sea, que han perdido la parte motora. Otras cosas es que simplemente por las propiedades del agua vamos a tener un cambio en la habilidad motora, sensorial y vestibular. Lo mismo que les decía. O sea, el agua por el medio ambiente nos cambia totalmente todo y nos va a ayudar a que incluso el lenguaje pueda ser mejor, más eficaz. ¿Por qué el lenguaje? Pues porque estamos más erguidos, vamos a trabajar muchísimo con los core, con el core. Hay diferentes técnicas que son más específicas en eso y entonces al estar con un tronco más fuerte, más en posición más erguida, incluso la deglución, el lenguaje va a ser muy beneficioso para esos pacientes. Recuerden que es mejor cuando estamos trabajando en terapia acuática, en trabajar en posición vertical. Sin embargo, van a haber muchas técnicas que son en posición horizontal y tienen su razón por qué. Y otra cosa que quiero que vean es que, y que se den cuenta, es que les estoy hablando de mucho movimiento, muchas repeticiones, porque es lo que necesitamos y que el paciente se canse. Quiero que se queden con esas cosas que son como muy importantes dentro de su práctica diaria, no solamente como terapia acuática, sino también como rehabilitación en general. Y además, algo que también es importante que les quiero mencionar muy rápidamente, más rápido de lo que ya estoy hablando de por sí, es que hay unas cosas que estamos investigando ahora, que es el linfedema posoperatorio para cáncer de mama, ¿no? O sea, también podemos trabajar por la presión hidrostática y por los tipos de movimientos en ese tipo de linfedema y también lo que les mencionaba sobre la fascia profunda de los músculos, que es muy interesante, la verdad, y todos estos tipos se hacen con ejercicios. ¿Qué métodos son los que yo estoy certificada y para mí son los métodos que son los ideales para hacer todas estas cosas que les he dicho? Pues la primera es Water Specific Therapy. Seguro ustedes han escuchado, no lo sé, pero seguro han escuchado la palabra Halliwick. Entonces, terapia específica en agua en español se basa en los 10 primeros puntos de Halliwick. Halliwick es un método que ayuda a personas con discapacidad a aprender a nadar. Y terapia específica en agua es un método que utiliza Halliwick, pero nuestro objetivo no es que aprendan a nadar. Nuestro objetivo es que lo que aprendan en el agua lo lleven afuera a nivel de función, de actividad y de participación. El siguiente método se llama Pátragas Ring Method, o en español que es método de niños de Pátragas. Pátragas es una ciudad, un pueblecito en Suiza, y se parece un poco a FNP o Kavak. Sin embargo, recuerden que en FNP el tronco no se mueve cuando hacen las diagonales, pero en Pátragas sí se mueve. Entonces, utiliza muchísimo lo que son las diagonales y el movimiento con tiempo y el fine tuning. El fine tuning es, por ejemplo, ustedes inténtanlo hacer. Quiero que se mueven, o sea, que hagan una rotación de 5 centímetros a su derecha. Ahora hagan una rotación de 2 centímetros a la izquierda. Ahora 1 centímetro a la derecha. 5 centímetros a la izquierda. ¿Se dan cuenta? Son movimientos muy pequeños con variaciones muy diferentes. Entonces, ahí estás trabajando músculos muy profundos que por lo general no trabajas, ¿no? Y en el agua tienes otras propiedades y otros beneficios. Esta técnica en particular es muy específica, con que esta, por favor, si la llegan a ver por ahí en internet, no la traten de copiar, porque la verdad es que sí tienen que ir con un profesor que les enseñe la técnica, porque es un poco complicado. La siguiente es Tai Chi clínico y mucha gente dice que es como Tai Chi en agua.
Sí se parece, pero el nombre no viene de Tai Chi. En realidad, el que lo inventó fue Jung Kono y su hija se llamaba Aichi y era para su hija, ¿no? Lo que trabaja Aichi Clinical es cambios del centro de gravedad y del timing. Entonces, con Aichi se trabaja muchísimo prevención de caídas, se trabaja el linfedema de cáncer de mama, lo que les había mencionado, y las repeticiones pueden ser variadas y los movimientos son lentos, que acuérdense que para algunas patologías es importante el timing que hagamos. Sobre algunas investigaciones y evidencia científica, hay muchísimas. Pero les voy a mencionar, de leerles el título y ya está. Por ejemplo, esta es la de Sato, la que les mencionaba que solamente por los efectos de inmersión en el agua hay un cambio somatosensorial en los potenciales evocados en los humanos. Es lo que les decía, que ya incluso ahí hay un cambio simplemente por estar en el agua. O sea, no han hecho absolutamente nada solamente por estar en el agua. Aquí hablan sobre el tratamiento de dolor de espalda baja y incluso para pacientes, para mujeres embarazadas y pacientes que llevan un dolor de espalda por mucho tiempo, se han encontrado qué tipo de métodos o qué tipo de ejercicios son los que hacen, ¿no? Aquí este es en español, también hay en español, y este es Aichi para pacientes con enfermedad de Parkinson, para un programa de prevención de caídas. Aquí hay otro de Aichi para pacientes con esclerosis múltiple. Y la siguiente es muy interesante, son pacientes que han estado con traqueostomía, pacientes que con ventilador por muchísimo tiempo. Y este en particular, este artículo, lo vamos a hablar con esta persona que se llama Raúl von Hoff, no lo voy a intentar a pronunciar porque es holandés. Vamos a hablar con él y nos va a contar qué es lo que han hecho con los pacientes que han estado por mucho tiempo con ventilación y son pacientes que están dentro de una piscina en un hospital después de estar con ventilación. Otra evidencia científica, pues tenemos muchos congresos. Estos congresos, ahora este está en internet, es el que les decía que se está transmitiendo. Tenemos un libro que está en español, hay otros en inglés, pero bueno, este es el que está en español. Muchísimos artículos, incluso si lo buscan en Google Escolar, lo van a encontrar. Y tenemos un podcast que se llama Aquatics, que lo presento y lo edito yo. Tenemos las asociaciones, la Asociación Mexicana de Terapia Acuática y la IATF. La IATF son los que nos certifican a nosotros, los que nos dan las certificaciones. Y nosotros lo que hacemos es ayudamos un poco a la distribución y promovemos como la atención y damos cursos y talleres. Entonces, si tienen alguna duda sobre dónde pueden inscribirse o dónde tomar certificaciones, me pueden escribir a mí. Y eso son un poco de cosas que estamos haciendo hoy en día en terapia acuática. Antes de terminar, les quiero enseñar este video para que se den cuenta de lo que se hace en terapia acuática. Les voy a quitar el audio porque el audio está en holandés. Este es un hospital, ahora que se cargue, es un hospital que construyó, perdonen, un hospital que construyó esta empresa que se llama IWAC Medical. Les decía que está dentro del área de cuidados intensivos y entonces la idea del médico era, pues, querían que sus pacientes, porque recuerden que un paciente que está un día en terapia intensiva pierde el 2% de su capacidad de movimiento. Entonces, el médico quería que pues, se pudieran a las pilas, ¿no? Y entonces llevan sus pacientes, si se dan cuenta, es con toda la cama al área de terapia acuática. Esta piscina es especial. Lo que hacen es que va bajando el nivel, o sea, primero va así y van bajando el nivel de profundidad. Puede llegar a 1,34 metros, si mal no recuerdo. La temperatura del agua está por 34 grados centígrados y esta agua la cambian, o sea, no la cambian, pero la depuran cada 2 horas. O sea, esta agua está súper mega limpia. Entonces, el profesor que entra en cuidados intensivos, y si se dan cuenta, si este tipo de pacientes está entrando a la piscina terapéutica, cualquier tipo de paciente, obviamente que ustedes como terapeutas estén confiados que puedan hacer un buen trabajo, puede entrar. Entonces, tiene aquí la cánula, le ponen un flotador
Y aquí ellos están llevando todos los oxígenos y todas las cosas adecuadas. Se está agarrando de unas barras que tiene ahí, pero yo les aconsejo que su paciente no esté así, no lo agarren mucho para que pueda ser un poco más libre. Por mi parte, es todo. No sé si ustedes me tengan alguna pregunta que hacer. Ok, muchas gracias, Eugenia. Sí, hay varias por ahí, entonces te las voy a ir pasando. Muy bien. Deloy nos pregunta, ¿se puede utilizar terapia acuática en beneficio de pacientes con distrofia muscular de Duchenne? Sí, sí. Hay un artículo, de hecho, que habla sobre eso. Sobre todo este artículo que lo acabo de leer hace nada. Habla sobre los pacientes de Duchenne que llevan mucho tiempo con ventilador también y que lo ideal es que trabajarlos con ellos. También recordar que el Duchenne tiene diferentes fases y estadios y que su pronóstico es el pronóstico que es y no vamos a ayudarles a mejorarlo siempre, ¿no? Entonces, la idea siempre es mantenerlo y no, que no sea tan drástico, pero sí, es posible y si tienes más dudas, si quieres te puedo dejar algunos artículos para que sepas cómo trabajar con tu paciente. Muy bien, ahora nos preguntan más enfocados a las contraindicaciones. Si hay alguna contraindicación absoluta para terapia acuática en pacientes neurológicos. Adri nos pregunta. Sí, la contracción, las contraindicaciones, el otro día lo estaba hablando con una terapeuta y justo estábamos diciendo que en realidad así absolutas, puede ser como un padecimiento cardíaco o convulsiones muy severas, pero por eso siempre tenemos que estar a la mano de médicos, ¿no? Hay un centro aquí en Estados Unidos donde trabaja con niños que están a punto de morirse, entonces llevan todos los aditamentos y la idea es ayudarles a los niños pues, a morir de una forma adecuada. Bueno, de una forma más noble, así le dicen ellos. Entonces, las absolutas, pues van a ser esos, ¿no? Cuando el problema cardíaco es muy grave por la presión hidrostática, por la temperatura, pero en realidad la mayoría son relativas y va a depender tanto de tu entrenamiento como terapeuta, o sea, qué tan hábil va a ser si en dado caso el paciente llega a tener un episodio, qué tan hábil eres para reaccionar a eso. Y si no tienes confianza o sea, no estás entrenado para hacer o sea, tener este tipo de pacientes dentro del agua, yo les recomiendo que para ustedes no lo metan. Pero si un paciente que está en terapia intensiva está dentro del agua, se pueden dar cuenta que todos los pacientes casi pueden entrar al agua. Muy bien, ahora nos pregunta Elena, ¿cómo se realiza un abordaje con un paciente con alguna patología neurológica? ¿Qué técnica podemos utilizar? ¿Cómo podemos escoger como el método, la técnica? Ay, es bien difícil contestar esa pregunta porque la parte cuando nosotros englobamos, bien, a ver, estoy ideando mi respuesta. A ver, nosotros somos individuos, ¿no? Entonces, nosotros como fisioterapeutas vemos a una persona en su individuo con toda su totalidad de estructura social. Lo decía ayer la licenciada que estuvo presentando, que en parte pediátrica, pues nos mencionaba toda la estructura que tiene de base una persona. Si nosotros solamente tratamos a un paciente por su patología, o sea, por ejemplo, decir, es un paciente neurológico, dime qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer, se van a topar con pared porque es bien difícil tratar a un paciente así. Pero si quieres una respuesta, te la voy a dar porque tú preguntaste algo y te mereces una respuesta. Entonces, la respuesta es, ¿qué tipo de paciente, qué tiene ese paciente neurológico? ¿No puede caminar? ¿No puede hablar? ¿Quieres que se sienta mejor? ¿Quieres que tenga una mejor deglución? ¿Quieres que camine más? ¿Quieres que esas cosas? Bueno, pues el método que más ayuda es, por ejemplo, el Word Specific Therapy. El abordaje va a depender de especialmente lo que necesite ese paciente. Entonces, te di una respuesta, me pediste dos y bueno, por lo menos espero que haya quedado un poco claro. Muchas gracias. Ahora nos enfocamos más a otra patología que nos pregunta Manuel
si hay algún beneficio o qué beneficios tiene la terapia acuática en pacientes con artritis. Ok, a ver, va de nuevo, chicos. Quiero que una vez más, antes de pensar en una patología, ya sea en terapia acuática, en cualquier tipo de métodos, o sea, en cualquier tipo de en tierra, en electrodo, en lo que sea, no piensen en la patología. O sea, nosotros como fisioterapeutas trabajamos a nivel de función. Entonces, si ustedes me preguntan, perdonen, estoy como aquí un poco, si ustedes me preguntan por una patología en concreto, cómo tratarla o cómo hacerlo, está bien difícil, o sea, está súper difícil explicarles cómo tratar, porque nuestro objetivo como fisioterapeutas, y la verdad es que me gustaría que desde ahora que son estudiantes lo tengan súper claro, no va así, no va así. O sea, ustedes tienen que decir, ok, a nivel de funcionalidad tengo este problema. ¿Cómo lo voy a tratar? Imaginamos, me dices, tengo un paciente que tiene problemas, no me dices que tiene artritis, ¿no? Me dices, es una mujer de tantos años que tiene problemas para andar 5 metros y le gustaría poder caminar 20 metros. Bueno, pues hacemos una evaluación y vemos si es posible que el paciente, ya vemos si su patología lo permite, que va a llegar a caminar 20 metros, si su evolución de la patología va a permitir que camine 20 metros, y ya después vemos si funcionalmente puede hacer eso y lo podemos hacer en agua, sí. Entonces, yo les recomiendo que ahora piensen no en tanto patología, sino piensen en algo funcional y ya después vemos si la parte de patología nos permite llegar al objetivo funcional. Pero ustedes son fisios, piensen siempre como fisios. Muy bien, ahora nos preguntan que al inicio mencionaste que los pacientes al entrar al agua se olvidan del dolor. Si esto puede ser algo contraproducente en algún caso en específico o es algo totalmente beneficioso. Mira, les voy a contar una historia que es súper, o sea, dos cosas bien importantes. Es una muy buena pregunta lo que haces y y les va a pasar cuando vayan a prácticas o cuando estén con su paciente, nosotros en terapia acuática tenemos el agua que como se mueve, le puedes decir, mira, ¿sabes qué? El paciente va a decir, yo esta rodilla no la muevo porque me duele muchísimo y me dijo el doctor y me dijo mi amigo y me ha dolido durante toda mi vida y no la puedo mover. Y le dices, ok, no la muevas, no la vamos a trabajar con la otra rodilla. Y entonces, cuando te pones a hacer un ejercicio dentro del agua con otra rodilla, para estabilizarse o por el mismo inercia del agua, sin querer, van a estar utilizando la rodilla o la articulación en específico. Entonces, eso es la parte de que en realidad muchas veces, últimamente también estoy leyendo muchos artículos donde habla sobre que con los terapeutas quieren trabajar la parte también del dolor del cuerpo, ¿no? O sea, cómo podemos trabajar esa parte diferencia del dolor normal, dolor estructural al dolor somático. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, sí es bueno que se les olvide el dolor porque nos ayuda a hacer muchos movimientos que son lo que queremos. Recuerden que el mayor movimiento tenemos mejor tejido conectivo. Al tener mejor tejido conectivo, pues existe, ya después cuando termine la terapia, pues va a quedar esa articulación en mejor estado. Podemos trabajar, como les decía, la fascia la fascia extramuscular. Entonces, sí es bueno que se les olvide el dolor porque nos permiten hacer más movimientos, pero tengan cuidado con el dolor neurológico, ¿no? Ese es diferente. Y hay pacientes que no sienten, o sea, que por precaución, por ejemplo, que sabemos que no sienten nada, imaginemos en los pies, les ponemos unas cosas para protegerlos, como unos guantes, unos calcetines, para que no se raspen con la piscina o cosas por el estilo, pero solamente en esos casos. Seguimos con el tema del dolor. Sofía nos pregunta, ¿la presión del agua puede provocar aumento de dolor en pacientes con osteocondritis? No. Ya está, siguiente. Ok. Edgar nos pregunta, ¿qué tan profundo debe ser el tanque? ¿Qué tan alto eres, Edgar? ¿Qué tan alto eres tú y qué tan altos son tus pacientes? Entonces, tú imagínate, Edgar, que mides 1,34, que no creo que sea el caso, pero imagínate que mides 1,34, pues obviamente tu piscina no puede medir 1,34 porque te llegaría hasta aquí. Entonces, si tú mides
imaginemos que mides 1,90, Edgar, no sé cuánto vayas a medir, entonces tú quieres que te llegue aquí. Pero ¿qué crees, Edgar? Trabajas con pediátricos. Pues obviamente, si a ti te llega aquí el agua, pues tus niños no les va a llegar ahí. Entonces tienes que hacer un compromiso, uno de dos. O te consigues una piscina como la que tienen en Holanda, donde se baja el nivel del agua, o intentas una piscina que más o menos sea 1,40, más o menos, y tú te quedas un poco en cuclillas, y si tus pacientes son niños, pues puedes poner como una mesa, una tablita, para que niveles un poco en la profundidad. Debbie nos pregunta, ¿existen rangos en la temperatura del agua específicos para tratar de manera específica a los pacientes? Les voy a dar una respuesta, dos respuestas. La primera es carísimo, pero muy, muy, muy caro, bajar 1 grado o subir 1 grado la temperatura del agua de una piscina. Entonces, si es tu piscina, o sea, si es tu propia clínica y tienes tu piscina, pues te la vas a pensar 2 veces en hacer eso. Lo mejor que puedes hacer es haz sesiones más cortas o sesiones más largas. En dado caso, si quieres que el paciente esté más tiempo o que se beneficie más de una cosa o de otra, haz sesiones más cortas o sesiones más largas, porque bajar la temperatura o hacer eso así como, o tener 2 piscinas también puede ser una opción. Pero es muy difícil que ustedes digan, no es como la regadera, ¿no? No es como cuando te vas a meter a bañar y dices, bueno, ahora más frío, más caliente. Eso no pasa en las albercas. No, es muy difícil. Ok. Vale nos pregunta, ¿cuánto tiempo es recomendable que dure la terapia acuática? Y también depende del tipo de paciente que tengas. Por lo general dura, y también de donde estés trabajando, ¿no? Porque hay algunos centros donde te piden que tu terapia acuática dure media hora y otros te dicen, bueno, quédate la hora completa. Hay algunos pacientes que solamente por el tipo de, por ejemplo, pacientes que tienen hipersensibilidad, no te van a permitir tanto tiempo dentro del agua porque es mucha estimulación la que están teniendo los pacientes. Entonces, va a depender del tipo de paciente que estás teniendo, pero se recomienda más o menos media hora, así como lo normal, si tienes la posibilidad, 40 minutos, y si tu paciente de verdad es hipersensible o con convulsiones, lo demás, 15 minutos, una buena terapia es suficiente. Quedó una duda por ahí de la propiocepción. ¿Se puede trabajar propiocepción dentro del agua? Sí, de hecho, simplemente por estar dentro del agua ya estás trabajando propiocepción. Acuérdense que la propiocepción es el cambio, ¿no? Es el cambio de cómo va a estar tu cuerpo, saber cómo va a estar tu cuerpo. En el video que les enseñé al principio, soy yo la que salgo con esa es como una tablita así, donde la metí y me puse a trabajar un poco el equilibrio en el agua. Les voy a dar también otro ejemplo, podemos hacer que los pacientes caminen y decirles, bueno, ahora vamos a caminar como bailarina, ¿no? Y entonces van a trabajar diferentes formas de caminar. Ahora vamos a caminar como luchadores de sumo. Ahora vamos a caminar como, no sé, como elefantes, como jirafas, como Michael Jackson. Entonces, la propiocepción de caminar es diferente también. Recuerden que cuando se mueven ustedes, se mueve el agua con ustedes, y cuando ustedes se detienen, el agua no se detiene, el agua se sigue moviendo. Entonces, la propiocepción lo van a trabajar muchísimo, todo el tiempo, constantemente. Nos regresaron otra duda sobre los pacientes con esclerosis. María Lina nos pregunta algo más específico. Dice que mencionaste que es necesario que busquemos que pacientes hagan un máximo esfuerzo, por lo tanto, fatigarlo. ¿No sería contraproducente introducir a una persona con esclerosis múltiple debido a su condición? No, por eso les dije, cuando les mencioné sobre esclerosis múltiple, de hacer en agua fría. Háganlo en agua fría, porque cuando sube la temperatura, en realidad ya se termorregula por la temperatura del agua. De hecho, estos pacientes necesitan tener un entrenamiento muy alto. Incluso los pacientes pediátricos también se necesitan cansar. Entonces, otra cosa que también veo mucho en las certificaciones, y te lo decimos mucho, es que nosotros como fisioterapeutas somos súper blandos.
O sea, es como, y seguro, ¿no? O sea, nos ha pasado decir, vamos a hacer 10 repeticiones. 1, 2, ya se cansó. Si se cansa, me dice, ¿eh? 3, 4, ya se cansó. Si se cansó, nos detenemos. No, o sea, necesitamos decirle que si va a hacer 10 repeticiones, sean repeticiones que al final es que de, yo no puedo más. Ese tipo de repeticiones son las que realmente nuestros pacientes necesitan de nosotros. Y obviamente sabiendo fisiología del ejercicio, porque no vamos a cansarlo solamente por cansarlo, sino que hay que tener como un fundamento fisiológico del por qué. Y dependiendo del tipo de patología que estamos tratando, pues sabemos cuál es y la edad y muchas cosas, tendremos que saber cuál sería el máximo para llegar a ese paciente y cuál es el mínimo. No solamente es cansarlos de fatiga aeróbica o anaeróbica, sino también fatiga mental. Algo que también les quiero mencionar es que es muy importante que cuando ustedes están haciendo ejercicio con sus pacientes, les creen una parte cognitiva. Un ejemplo, me encanta decir un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo sería, no sé, están corriendo, los están poniendo a hacer aquajogging y les dicen, ¿cuánto es 1 más 1? Fácil, 2. Bueno, pues ¿cuánto es 2 por 4? Ahora, ¿cuánto es 4 más 8 más 7 más 10? Entonces, realmente algo, obviamente yo no les puedo decir porque no soy muy buena en matemáticas, pero bueno, el objetivo aquí es que no solamente sea como físicamente que sea difícil, sino también pongan un componente mental, un componente que sea challenge, que los rete. Otro ejemplo podría ser, dime qué hiciste ayer, pero ahora dímelo al revés, ¿no? O sea, tu día, dímelo al revés, cómo lo empezaste, cómo terminaste o cómo lo empezaste. Entonces, ese tipo de cosas de entrenamiento, les recomiendo que también lo añadan porque es un valor que se nos olvida mucho hacer. Nos dedicamos solamente a contar y ver los músculos. Recuerden que el músculo y el cerebro están muy conectados. Vamos por un par más de preguntas. Muy bien. María nos pregunta, tengo entendido que la técnica de Halliwick en ajuste mental nos ayuda para que los pacientes pierdan el miedo en el agua. ¿De qué otra manera lo pueden trabajar? A ver, para que pierdan el miedo en el agua, recordar que el miedo en el agua es una fobia. Entonces, psicológicamente se tendría que tratar la fobia. Pero bueno, nosotros somos terapeutas acuáticos y queremos que nuestro paciente entre en el agua porque sabemos todos los beneficios que tiene. Entonces, les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de cómo podríamos trabajar X paciente que le tiene miedo al agua. Entonces, tienes no sé cómo sea tu piscina, pero imaginemos que tienes una piscina con rampa o una piscina con escaleras. Bueno, pues vas empezando poco a poco, o que vaya caminando y se quede ahí un rato, o que se siente en un escaloncito, pero bueno, vamos a ir más rápido. Dentro de Halliwick, de los 10 puntos en el ajuste mental, una parte del ajuste mental va a ser que te llegue el agua aquí, que te llegue el agua aquí, que te llegue el agua aquí. Cuando es debajo de los labios, puedes decirle que abra la boca o que haga burbujas. Bueno, y cuando ese miedo ya lo superó, podemos decirle al paciente que lleve el agua a nivel de la nariz, igual que haga burbujas con la nariz y que haga burbujas con la boca, nariz, no con boca, nariz, y ya después que intente meterse todo. Hay otra parte que no es, sí es ajuste mental, pero no es ajuste mental, pero sí es ajuste mental. Es muy raro, pero bueno, se llama inmersión mental, que es decir al paciente, atrévete a sentarte en el fondo de la piscina. Sabemos que sí, o sea, normal, ¿no? No es como que voy a sacar todo el aire y me voy a quedar hundido y así me voy a poner como, no, o sea, el chiste es de que se den cuenta que porque tienes aire en los pulmones vas a flotar. Entonces, esa parte mental que se dan cuenta de que no se pueden quedar en el fondo del agua, sino que siempre flotan, es una parte, esa es una inversión mental, pero ayuda mucho al ajuste mental para que el paciente se dé cuenta de que no pasa nada y que si pasa, no pasa nada. Y también, otra cosa es de que cuando nosotros estamos empezando todo esto, el ajuste mental y que ya el agua y así, empezamos con los otros 10 puntos, que una parte es aprender qué pasa si pierdes el equilibrio, ¿no? O sea, rotas y entonces ya no te da miedo, ¿no? Si te caes, ya sé qué hacer en caso de pánico. Eugenia, la última pregunta. ¿Dónde podemos
escuchar tus podcasts? En donde ustedes buscan, donde ustedes escuchen podcast. Está en Spotify, está en Chromecast, está en Apple Podcast, está en todos lados, está en todos lados. Hay unos podcasts que están en inglés, otros que están en español, y la verdad es que intento que sea como muy diferentes. La verdad es que el que voy a hacer este fin de semana va a ser con Johan Lambeck y con, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero según yo es Raúl o Roel Babovok. Va a ser muy interesante porque vamos a hablar incluso con la persona que construyó la piscina, vamos a hablar cómo han hecho esos pacientes que después, porque son pacientes COVID, cómo les ha ido, qué protocolos están haciendo. Ya lanzaron ellos una investigación y la verdad es que creo que es importantísimo que nosotros ahora como fisioterapeutas que estamos pasando por este tema de COVID, algo que no me preguntaron, pero les voy a decir yo de todas maneras, aunque no me hayan preguntado, es ¿qué tan seguro es estar en la piscina ahora en tiempos COVID? La respuesta de mi pregunta es que es seguro por el tipo de cloro que estamos haciendo. Sin embargo, sí hay que usar cubrebocas, especialmente, no solamente las máscaras de Shield, sino también un cubrebocas por los aerosoles. Ahora en tiempos de COVID les recomiendo que no canten y no hablen tan cerca de su paciente. Todas las cosas que flotan y que los utilizan sus pacientes, después de utilizarlas, las tienen que lavar y secar. Y después de que ya están secadas, o sea, ya que sean secas, sus pacientes nuevos pueden ingresar con ellas. Entonces, no me preguntaron, pero yo les comento esto, que es importante ahora. Y recuerden que los pacientes con COVID no solamente tienen problemas respiratorios, también tienen problemas musculares. Entonces, fisioterapeutas tenemos que tener mucha investigación, tenemos que leer muchísimo cómo tratar este tipo de pacientes. Muchísimas gracias, Eugenia. Te agradezco mucho tu participación, esta información. Nos compartiste un poquitito de todo lo que es terapia acuática, hidroterapia. Te lo agradecemos mucho. Se quedaron ahí algunas preguntas pendientes, pero no sé si nos podrías hacer el favor de que te las mandáramos por correo electrónico y que después las pudiéramos contestar por el mismo comentario de la pregunta dentro de vía Facebook, que se quedan aquí guardadas. Yo, de hecho, siempre cuando hago una presentación así, me gusta meterme en los comentarios y contestar uno por uno las preguntas que tengan. Si tienen alguna duda o me quieren escribir por correo electrónico, les voy a decir rápido, mi correo electrónico es de fisioterapeuta.eugenia@gmail.com. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho tu participación. A todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy, les agradecemos mucho. El día de mañana volvemos con otro tema súper interesante, así que tengan un bonito día.